empieza a grabar. Entendido. A todos los presentes, una muy feliz tarde. Y muchísimas gracias por participar en este conservatorio en el cual hemos puesto toda nuestra ilusión y todos nuestros esfuerzos por tratarse de un hombre como Marcelino Muñoz Sánchez, a quien le agradecemos su presencia. Él nos va a tocar un tema que tiene que ver mucho con lo que él hace, es el modo de enfrentar los retos del nuevo orden mundial. Un orden mundial que es importante, que aunque tengamos dificultades para entenderlo, es importante saber cómo orientar nuestras conductas, nuestras acciones hacia un nuevo orden mundial que corresponda a la vida ética de la humanidad. Ya he informado a través del correo electrónico que les envié todo lo que ha sido la hoja de vida del doctor Marcelino, pero me gustaría ampliar parte de esa hoja de vida o participar con alguna parte de esa hoja de vida, diciendo que es fundador y presidente del grupo Comar. Si quieres, eso viene en el video, Hernán. Perfecto. Si pases el video, con eso tenemos. Entonces vamos a pasar el video y antes de hacerlo, recordamos el formato de la reunión. De 4 a 5, la intervención de nuestro invitado, doctor Marcelino Muñoz. De 5 a 6, preguntas de los participantes y respuestas del expositor. A las 6 de la tarde terminaremos con conclusiones tanto de el expositor como de los participantes. De igual manera, se formularán las preguntas entre 5 y 6 de la tarde, se formularán las preguntas que deseen los participantes, recordándoles que la formulación de la pregunta no debe durar más de 2 minutos. Iniciamos entonces, con la presentación de este video. ¿No se escucha el sonido? Ah, bueno, a lo mejor no tiene sonido ese. No se escucha el sonido. Visionario emprendedor por naturaleza, crea su primer negocio a los 18 años de edad. Fundador y presidente del Grupo Comar, cadena de refaccionarias automóviles en el noroeste de México, con distribución en 12 estados de la República Mexicana. Fundador y presidente de Fundación Comar y Propósito de Vida. Proyectos enfocados a la educación dentro del territorio mexicano, Latinoamérica y otros países del mundo, haciendo alianzas para trabajar en conjunto con distintas primarias, secundarias de la región, así como la Universidad Privada Telesur. En el mes de julio de 2019 participa como miembro del Consejo de Vinculación del Sistema Educativo CONALEP en el estado de Nuevo León. En ese mismo mes es nombrado miembro del Consejo Municipal de Prevención Social en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. En enero del 2020 es nombrado miembro del Comité de Educación del órgano de seguimiento de la Agenda 2030 de la ONU en Escobedo, Nuevo León, y en febrero del 2020 es integrante del organismo Unidos por la Paz por la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el compromiso de que municipios y estados desarrollaran políticas públicas en cultura de la paz, así como en el sistema estatal de educación. En 2021 es nombrado presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía en Nuevo León, reconocido como ciudadano ejemplar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la Fundación Paz Es en el año 2018, con el objetivo de generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas en favor de la paz a través de la participación ciudadana. A partir de octubre de 2019 forma parte como miembro adherente y honorario de la Coordinación Nacional para la Transformación de la Educación CONATEL, creando alianzas entre México y Perú, desarrollando la calidad educativa
la ciencia y la educación en beneficio de todos los estudiantes inocentes de ese país sudamericano. En noviembre del 2019 es condecorado con el galardón Cóndor Dorado Peruano, premio entregado por la Asociación de Escritores y Artistas ANEA, a la cual pertenece el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, reconocimiento otorgado por sus 3 libros escritos. 10 propósitos para lograr la retención escolar, 10 propósitos del docente tutor como guía, consejero y asesor de los estudiantes. Propósito de vida, este último escrito en México y editado en Filipinas por Editorial Palibrio, y en su 11ª edición editado e impreso en México por Editorial Corrúa, teniendo presentaciones en 3 ciudades importantes: en la Feria Internacional del Libro de Los Ángeles, California en el año 2016, en París, Francia y en el Festival Viva México en el año 2018, y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Feria Internacional del Libro desde el año 2016 a la fecha. Por su gran compromiso de hacer la literatura una fuente de sabiduría para todo ser humano, es galardonado en la Ciudad de México con el Premio Nacional de Literatura. Como un ser humano integral, también es un atleta destacado, siendo distinguido como campeón nacional e internacional y medallista panamericano en karate entre los años 1981 y 1986, corredor y maratonista de 5, 10, 20 y 42 kilómetros, además de ser compositor de más de 20 canciones relacionadas a la motivación del ser humano. En su afán de autoconocimiento ha logrado estudios en 2 de los más prestigiosos institutos de estudios superiores de alta dirección de empresas en el mundo, y PADE, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, así como en IES, Universidad de Navarra, en Madrid, España, ambas filiales de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. También ha cursado numerosos seminarios y conferencias alrededor del mundo, mismos que han sido compartidos por los más importantes doctores, psicólogos, científicos, filósofos y especialistas en materia de finanzas, administración de empresas y derechos humanos. Dentro de otras importantes distinciones destacan 6 doctorados honoris causa, premios recibidos en el 2016 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 2017 en la ciudad de Chihuahua, en el año del 2019 en la ciudad de Monterrey y en el Palacio Legislativo de San Lázaro y Museo Sumaya en la Ciudad de México, así como en el Colegio de Especialidades Jurídicas. En virtud de su labor en beneficio de la educación, los valores y derechos humanos a favor de la nación y de la humanidad, ha sido reconocido como uno de los mejores expositores por la Cámara Internacional de Conferencistas, premio recibido en la Ciudad de México en noviembre del 2018 y agosto del 2019. Gracias a su trayectoria profesional, empresarial altruista y de liderazgo social, en el 2021 ha sido reconocido con el galardón Forjadores de México y con el premio México en tus manos. Ha tenido participación a nivel internacional en 3 continentes y dentro del territorio mexicano, con una asistencia de más de 12,000 personas en la Arena Monterrey. Conferencista en el Encuentro Mundial de Valores con más de 24 expositores de talla internacional en 4 años consecutivos. Interesado en el comportamiento del ser humano, Marcelino Muñoz ha visitado más de 45 países, haciendo a las personas las siguientes preguntas: ¿cuál es el sueño o ilusión que tienes? ¿Qué obstáculos impiden para lograrlo? Como resultado de esta investigación, descubre que el propósito más sublime, más elevado de todo ser humano es ser feliz, ser exitoso y vivir plenamente. Y para apoyar estos propósitos, en el año del 2004 crea el proyecto Propósito de Vida, que hoy nos compartirá. La solución a toda la maldad, conflictos y problemas es el autoconocimiento. Y ahora, señoras y señores, pongámonos de pie y recibamos con un fuerte aplauso al libertador y simple ser humano, Marcelino Muñoz. Adelante, doctor Marcelino. Algo de nuestra historia. Muy bien, vamos a empezar. El liderazgo en el nuevo orden mundial. Si le pudiéramos llamar orden, ¿verdad? O a lo mejor le pudiéramos llamar desorden, no sé cómo le llamemos, pero así se llama, orden mundial, y pues vamos a llamarle orden. Y cuando yo veo este mundo, yo me pregunto, ¿qué cosas nos gustan de este mundo y qué cosas no nos gustan de este mundo? Y yo veo muchas cosas que no nos gustan de este mundo. Pero también me pregunto, ¿y qué estamos haciendo para cambiar esas cosas que no nos gustan? ¿Qué estamos haciendo para transformar este mundo que tenemos por el mundo que queremos? Y entonces vemos pasar o dejamos pasar muchas injusticias porque creemos que así debe ser. Y en México hace 2007, 2008 empezó una violencia muy fuerte. Y casi no salíamos a las calles. A las 9, 10 de la noche ya estábamos todos en la casa, prohibido salir. Pero 3, 4, 5, 6 meses después, con la misma violencia o más, ya estábamos todos en la calle. Y entonces yo les decía, ¿qué pasa? Y dicen, es que ya nos acostumbramos.
Y hoy en la pandemia podemos ver ya miles y miles y miles y miles, cientos de miles de muertos. Y ya nos acostumbramos a que esto así. Y un día pasa por ahí nosotros. Este es el mundo que tenemos, pero ¿qué no nos gusta de este mundo? ¿Y quiénes dirigen los hilos de este mundo? Yo pregunto que si somos los padres de familia al formar a nuestros hijos. Yo pregunto que si son los profesores los encargados de formar a los hijos, o son las redes sociales, o son las personas que se los llevan a los malos tratos, a los malos pasos. Y yo diría que los que menos tienen influencia son los padres y son los maestros. Y que entre redes sociales y estas otras personas que no juegan con muchos valores, tienen más poder de influencia que nosotros. Yo pregunto en este nuevo orden mundial, ¿por qué vamos para donde vamos? Y los pongo a pensar con esto. ¿Quién saca los milenios? Y que los milenios deben de ser así. Y allá van todos. Porque deben de ser así los milenios. O los centennials, o los baby boomers, o los X. Hoy los de cristal. Antes decíamos de buena madera. Hoy son de cristal los tipos. Ya no nos puedes decir nada. Perdone un momentico, doctor. ¿Puede hablar más fuerte o acercarse más al micrófono para escucharle mejor? Ok. A ver ahí, ¿cómo se escucha? Ahí mejoró muchísimo. Excelente. Muy bien. Hablé un poquito más fuerte y me pegué más de la computadora. Bueno, entonces estábamos que estas personas que ni las conocemos, porque yo no creo que ninguno de ustedes me dice quién inventa la palabra milenio. Son los que dirigen este mundo. Y nosotros, la gran mayoría, ¿qué estamos haciendo? El nuevo orden debería de ser el orden nuestro, pero no es así. Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Hace muchos años, y este es el tema del nuevo orden mundial, hace muchos años se inventó la primera industria, e inventan la máquina a vapor. Y ahí nace la era industrial. ¿Quién dijo que eso se llamara industria y que fuera la era industrial? Y luego después dicen la industria automotriz. ¿Quién inventa esos nombres? Y después recientemente la industria de la tecnología. Y más recientemente la cuarta revolución industrial, en donde descubren la inteligencia. ¿Y quién inventa eso? Y entonces yo le preguntaría a esas personas, oye, la cuarta revolución industrial es la inteligencia. Cuando yo digo que antes, en la era muy primitiva, cazar entre varios a un venado o cualquier animal para comer, ya se usaba la inteligencia. Pero voy a centrarme en la inteligencia, porque esta es la clave del nuevo orden. Y es más, no sé si sea el nuevo orden o desorden, pero yo lo considero como que es el orden que nosotros debemos poner en la humanidad. Que haya unidad en cada comunidad a través de esa inteligencia. Hoy nos hablan de inteligencia artificial. He platicado un poco acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué es esa inteligencia artificial? Y les platicaba que hace algunos años estuve en una premiación de la NASA aquí en Monterrey, en donde premiaban a varios científicos por crear el robot más económico y más eficiente. Y entonces me encontraba yo dentro de los invitados y no sabía que a un lado mío estaba el que iba a ganar el torneo. Y cuando nombran al ganador del torneo por su robot de inteligencia artificial, se paran. Son muy joven, así como mi amigo Luis Montoya. Y como estaba a un lado, recibe su premio, regresa y se sienta a un lado mío y le digo, oye, platícame lo de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Y cómo es que ganaste este premio? Entonces dice, mira, dijeron un robot, la mayoría piensa que va a ser un ser humano, con manos, con pies, que camina, y yo inventé que no debería ser un ser humano. Lo que me centré es, ¿qué debería ser el robot?
Dice un pescado que se va deslizando, no tiene manos, no tiene pies, agarra y pone el bote de basura que va a recoger. Y por eso gané. Y le digo, está bien, eso es el robot. Ahora explícame lo de inteligencia artificial. Y dice, bueno, es que el robot no tiene inteligencia. El robot hace lo que yo le digo. La inteligencia es mía. Y aquí viene lo que para mí sería la revolución que vamos a crear o debemos crear y que no le hemos sacado provecho a ese tema. Porque si yo hablo en la educación, si yo hablo de la educación, lo que tenemos que poner es nuestra inteligencia en la inteligencia de los jóvenes. Ahora, ¿qué están haciendo ahorita en esta revolución o en este nuevo orden mundial? Por ejemplo, el transhumanismo. ¿Cómo van a transformar al ser humano? Oye, pónmele un poquito de águila, pónmele un poquito de esto, pónmele un poquito del otro, y así nos van a ir transformando. Eso es bueno, y mucho de eso está rumbo a la inmortalidad. Nada más que estamos en manos de personas no con muchos valores. Y yo creo que mientras estemos en manos de muchos valores, de personas de no muchos valores, estamos en riesgo. Hace poco estaba en una escuela y yo le pregunto a los jóvenes, porque es mi parte importante, que qué carrera profesional van a estudiar. Y me dice uno, yo quiero ser francotirador. Francotirador, oye, existe esa carrera. Investigué si existe. Y luego investigué qué materias llevan, y lo que llevan son valores y valores y valores y valores. Entonces, cuando tienes una pistola, un rifle, lo que sea, pero tienes esos valores, no tienes ningún peligro. Lo que nos falta, yo creo que son valores. Ahora, este transhumanismo, ¿a dónde nos va a llevar? Olvídense de que si nos ponen pedazos de cada uno. Centrémonos en un tema. Eso es como los científicos van a transformar. Pero ¿cómo nos estamos transformando nosotros? Y hablando de inteligencia y cómo utilizamos esa inteligencia. Imaginen que ahorita, y ustedes me dicen sí o sí no, lo que está aumentando es el suicidio. Y para suicidarse, los cuates tienen que utilizar su inteligencia. ¿Cómo se van a suicidar? ¿Cuándo se van a suicidar? ¿Dónde se van a suicidar? Entonces, aquí vemos un gran error en el uso de nuestra inteligencia. ¿Qué está detrás? La depresión. ¿Qué está detrás de eso? ¿Sí? Y cómo a través de esta inteligencia podemos nosotros salir adelante. Ahora, voy a hablar muy específicamente de mi tema. Quizás sea un tema un poco difícil para ustedes, no lo sé. Pero vamos a hablar de la inteligencia. ¿Cuál es la definición de inteligencia y cuál es mi definición de inteligencia? Hay muchas definiciones de inteligencia, casi cada ser humano tendría una definición de inteligencia. Y voy a definir una porque cuando me hacen un examen de inteligencia, saben que es algo muy mal. Muy mal en inteligencia. Entonces yo les digo que eso usted de inteligencia no sirve. Y que la forma de cómo se debe medir la inteligencia es resolver los problemas que tenemos. Si nosotros tenemos problemas, debemos tener la inteligencia para resolverlos. Y si no son nuestros, debemos de tener la inteligencia para ayudar a resolver los problemas a esas personas. Entonces imaginen que nosotros tengamos esa definición de inteligencia y lo que podríamos hacer con esa inteligencia. Pero ¿por qué no somos tan inteligentes? ¿Por qué no somos tan inteligentes? Porque debiéramos ser un poco más inteligentes. Yo creo que la inteligencia es una combinación que se da en un área que desconocemos. Cuando inventaron la física, dijeron
que para que algo existiera, debiera verse, pesarse, medirse, tocarse, y creo que ahí hay un error. Ya corrigieron el error, porque ya sacaron algo que se llama física cuántica, pero pues tampoco nos dice nada de la física. ¿Y por qué voy a esto? Porque yo les diría, ¿la inteligencia existe? Claro que sí existe, nada más que la podemos ver, la podemos tocar, la podemos pesar. No juega con esa ley de la física. Ahora, y si yo voy más allá todavía, a englobar el contexto de la inteligencia, yo creo que aparte de que nosotros somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos una psique, una cognición, un poder, una energía. Esa parte que yo le voy a llamar mente, es una parte espiritual muy desconocida. Y en esa parte es donde está nuestro poder. En esa parte espiritual, en esa parte no humana que nosotros somos. Voy a explicar un poco desde el punto de vista mío. Y ya ustedes me compartirán su punto de vista. Si ustedes me quieren interrumpir en cualquier momento, Hernán, para no esperarnos al final, cualquiera que tenga alguna pregunta, alguna duda, oye, y aquí debatimos este asunto y nos divertimos más. Entonces la mente para mí es pensamiento, es memoria y es conciencia. Estas tres es la inteligencia que tenemos que desarrollar. ¿Qué es la mente? Pensamiento, memoria y conciencia. Recuerden que es mi creencia. Me decía Hernán cuando me invitó, pues a hablar de esto, que al cabo nadie tiene la verdad, así que pues bueno, debatimos entre todos. ¿Sí? Pensamiento, memoria y conciencia. Pero ahora vamos. ¿Y qué es un pensamiento? Desde el punto de vista mío, un pensamiento es un diálogo interno, en donde uno precisamente toma decisiones. Ahorita esto no es un pensamiento, esto es, aunque sí estoy pensando, pero esto no es un pensamiento, estamos dialogando, estamos platicando, aunque nada más yo soy el que estoy platicando. Pero claro que pienso lo que estoy diciendo, pero esta es una plática. Cuando yo hablo de pensar, es que estoy solo. El diálogo nada más es conmigo. Yo me pregunto y yo me contesto. Y de ahí viene una decisión. De ahí viene una decisión que yo voy a tomar. Y dependiendo de esa decisión, es cómo yo voy a estar en un futuro. O cómo estoy yo ahorita, es de las decisiones que yo tomé y cómo estoy ahora en la actualidad. Y aquí es donde viene mi propuesta. Porque si nosotros queremos estar de alguna forma diferente, tenemos que pensar diferente. Pero eso de pensar diferente es lo que se nos complica. Y este es el tema de la inteligencia. Porque yo dije que para ese diálogo interno, estar pensando, voy a tomar una decisión y estoy como estoy. ¿Sí? Por las decisiones que he tomado. Pero ¿cómo quiero estar? ¿Sí? Hay un propósito y tomar decisiones. Mi propuesta es parte de un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero? Y la seguridad que lo valora. Y ahí está esa inteligencia que nosotros debemos utilizar. Ahora, eso es un pensamiento. Pero, ¿y qué es la memoria? La memoria es donde se va a archivar ese pensamiento. Y tenemos un promedio, se dice, entre 60,000 y 70,000 pensamientos diarios. Nada más que los pensamientos van a ser los mismos. Porque no hay información diferente. Si hoy ustedes estuvieran escuchando algo diferente a lo que ustedes saben, ustedes van a empezar a pensar diferente porque hay una información diferente. Si ustedes conocen esta información, no cambiaría nada porque ya conocen esa información. Entonces ahí se archiva ese pensamiento. Imaginen 65,000 todos los días. ¿Cómo hacer para que ese pensamiento tenga poder? Lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito. Hace un mes estuvo un hijo mío que al rato va a llegar aquí en la casa, vino a una fiesta y les dijo, el próximo año mi hija cumple 15 años.
Están todos invitados. Fíjense, ya trae el pensamiento al año, pero lo trae desde hace 3, 4, 5, 10 años. Entonces, un pensamiento que se repite, que se repite, que se repite, que se repite, sobresalta de todos los demás. A eso es a lo que le estamos dando importancia y a eso es al que vamos a llegar a cumplir. Entonces, si esto se conociera, es muy fácil cómo hacer grandes cosas. Pero esto se desconoce. Esta información se desconoce. Bueno, desde el punto de vista mío, ahorita platicamos si es conocida o no es conocida. Pero luego viene la conciencia. Porque dije que la mente era pensamiento, memoria y conciencia. Si yo hablara de el orden de estas otras personas, que ni quisiera hablar, yo quisiera hablar mejor del orden de nosotros. Viene la conciencia. Y la conciencia es donde se generan esos pensamientos. Se dice que nosotros en esencia somos amor. Que Dios es amor, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imaginen el poder que tenemos. Se dice que hace 2000 años nos dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también hace 2500 años Sócrates nos dijo, conócete a ti mismo. Y quiero decirles que de hace 2500 años a la fecha, no hemos avanzado gran cosa. Desgraciadamente, no hemos avanzado gran cosa. Estamos casi como hace 2500 años con Sócrates, respecto a lo que estoy hablando. Porque de esto no se nos habla. ¿Cómo vamos a mejorar esa memoria? ¿Cómo vamos a mejorar esa atención? ¿Cómo vamos a aumentar esa conciencia? Entonces la conciencia es donde se producen los pensamientos, nuestros pensamientos, los de ustedes y los míos, en esa conciencia. Pero para que se produzca un pensamiento nuevo, tengo que escuchar una información nueva. Si no hay una información nueva, yo no voy a generar pensamientos nuevos. Partiendo desde este punto de vista, es donde podemos hacer los grandes cambios y generar ese orden mundial. Y quiero referirme al nuestro, porque yo digo, sería el interesante. Ver el orden de estas otras personas creo que no tiene mucho sentido hacia dónde nos llevan. Y todo esto se va manejando, claro que todo esto se va manejando. Ya les dije con los milenios, ya les dije con los centenios. Hoy les puedo poner otro tema también que tiene mucho que ver, el lesbianismo, el homosexualismo. Eso está provocado, sin duda que está provocado, aprovechando la ignorancia de nosotros. Ahora, esa ignorancia es la causa de toda la maldad. Así empieza mi video, que la ignorancia es la causa de toda la maldad. La pobreza, la violencia, la inseguridad, los embarazos no planeados, una mala salud, la migración, las adicciones, es ignorancia. Pero ¿a qué le vamos a llamar ignorancia? A desconocernos a nosotros mismos, a desconocer esa inteligencia, a desconocer ese potencial, esa capacidad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de ese potencial y de esa capacidad? Bueno, desde el punto de vista mío, conociéndonos. ¿Y conociendo qué? Eso que dije, que somos una mente. Ni siquiera tenemos una mente, somos una mente. Pensamiento, memoria y conciencia. ¿Qué es esa mente y cómo funciona esa mente? Si nosotros nos centramos en esa mente, y eso es lo que somos. Si nosotros nos centramos en eso que somos, ahí está todo nuestro valor. Ahí está toda nuestra valor. Y ahora sí, este conocimiento lo compartimos con otras personas. Voy a hablar de compartir, porque a veces se complica también este compartir. Voy a hablar de compartir. A veces si yo tuviera un reloj y le diera mi reloj a cualquiera de ustedes se queda con mi reloj, yo me quedo sin reloj. Si yo tuviera un carro, le doy mi carro a cualquier persona y la persona se queda con mi carro, yo me quedo sin. Hay un sentimiento de que el otro se queda con lo que yo tengo. Pero en este renglón no humano, en este renglón divino, que es donde estamos nosotros, miren lo bonito que es. Porque yo comparto mi experiencia con ustedes. Y si hubiera miles, lo compartiría con ustedes. Y miren lo bonito que es. Yo me sigo quedando con mi experiencia. Pero ustedes se quedan con su experiencia. Y al rato ustedes me compartirán su experiencia y yo me quedo con la experiencia de ustedes.
y ambos nos enriquecemos. Este mundo es un mundo material, pero también alguien lo ha construido y nos ha llevado a un mundo material y nos hemos enfocado a un mundo material, a un mundo material, a un mundo material. ¿Y dónde está el mundo espiritual? Hoy lo que nos está faltando es ese mundo espiritual. ¿Y qué es ese mundo espiritual? Desde el punto de vista mío, que ya dije mente, pensamiento, mera conciencia, esa conciencia es amor. Voy a hablar un poquito del amor, porque el amor es algo de lo que más nos va a transformar. En esencia nosotros somos amor, esa conciencia es amor. Si en esa conciencia que es amor, ahí se generan los pensamientos, nunca habrá pensamientos de maldad, nunca habrá malos pensamientos. Entonces ese amor yo para mí lo defino como los valores. ¿Qué valores? La empatía, podernos entender. Yo les pregunto si es muy fácil entendernos. No, señores, no es nada fácil entendernos. Por eso es que no podemos hacer grandes cosas, porque es muy difícil entendernos. Pero la empatía es entendernos. ¿Qué tanto se entiende el papá con los hijos, el hijo con los papás, el maestro con los alumnos, el alumno con el maestro, o entre maestros? Es muy fácil entendernos. No, hay envidia, hay orgullo, hay soberbia, hay celos, hay resentimiento, hay rencor. Y todo eso es sufrimiento. Esas personas que están sufriendo se les llama personas malas. Y hay quien dice que de esas personas malas, tóxicas, negativas, debemos retirarnos. Yo les digo, no, esas personas requieren ayuda, necesitan ayuda. Y se acercan a nosotros pidiéndonos ayuda de una forma no grata, pero nos están pidiendo ayuda. Un joven en la escuela llega tarde, falta, tiene materias reprobadas, es un poco violento, catalogado como persona mala y te vas. Eres una manzana podrida y me vas a echar a perder las demás manzanas. Sí, pero lo avientas a la calle. Y en la calle hay muchas más manzanas. Y cuidado porque va a volver. Y va a volver como este muchacho que mató a estas jovencitas y a los niños. Ahora, ese muchacho era muy feliz, estaba muy contento. No, estaba sufriendo demasiado, pero nadie lo atendía. Por eso es que no hay que retirarnos, bueno, es punto de vista mío, no hay que retirarnos de esas personas malas, porque sufren. Pero para poderlas ver sufrir, ya no solamente es empatía de entendernos. Para poderlas ver sufrir, vamos a meter otra palabra, otro valor que se llama compasión. Estos son los dos valores más elevados, la compasión. Poder ver sufrir a las personas. Hace 22 años yo me dedico a compartir este tipo de conferencias porque yo era una de esas personas que sufría demasiado. Es más, les platico un poquito ese video que ustedes vieron, es de mis últimos 22 años. Pero si les platico de mis primeros 9 años, yo vivía en un rancho, yo no sabía que era un cepillo dental, una pasta dental, no hablaba en español, no sabía que era un radio, no sabía que era una televisión, una cámara de fotografía, no sabía que existía un banco, una silla, una mesa. A los 9 años salgo de ese rancho, llegamos a una ciudad y me doy cuenta que todo eso existe. Y entonces digo, ¿y por qué nosotros no tenemos todo eso? Mi mamá le decía a mi papá, Pablo, cómpranos una silla, una mesa. Y papá le decía, Nacha, nosotros somos pobres. Eso es cosa de ricos. Tú no estés pensando en cosas de ricos. Y yo a mí me decía, yo no sabía que era pobre ni que era rico. Lo que yo decía, estos cuates tienen dinero y yo voy a tener dinero. Me dediqué 44 años a hacer dinero. A los 19 años puse mi primer negocio, como lo dice ahí. Hoy somos casi líderes en el renglón automotriz en el plano nacional México. Pero a los 44 años, me casé a los 19 años. A los 27 me separé. A los 30 me volví a casar. A los 44 me volví a separar. Y a los 44 años estaba llorando. Dicen que no es igual llorar en la calle que llorar en una mansión. Yo estaba en una mansión. Y no es igual llorar en la calle que llorar en una mansión. Es peor llorar en una mansión. Entonces dije, yo quiero ser feliz. Y ahí es donde digo que hay que cambiar la forma de pensar. Hay que tomar decisiones diferentes y cambiar esas creencias.
porque mi creencia es que el que tenía dinero tenía todo. Eso es un pensamiento, eso es una creencia, ¿sí? Y entonces hay que cambiar esa creencia y poner una nueva creencia, y esa nueva creencia va a mover todo. Yo digo, quiero ser feliz, yo quiero estar en paz, dinero ya tengo. Y me dediqué, contraté una psicóloga 7 años, después, bueno, me ayudó muchísimo. Después seguí yo, me tardé otros 3, 4, 5 años en descubrir esto que les estoy platicando, que es la mente, cómo funciona la mente. Estudié medicina, las que ustedes quieran, estudié todo tipo de reiki, no sé qué tantas cosas, angelología, numerología, astrología, todo lo que me decían, yo iba a estudiar eso, yo quiero ser feliz, quiero estar en paz. Pero un día encontré esa información a la que yo me refiero, que es la mente, cómo funciona la mente. Y ese día cambió todo. Ahora, aprendí 3 ejercicios que también se los voy a compartir con mucho gusto. Esos 3 ejercicios fueron la clave del cambio. Cuando a mí me dijeron esos 3 ejercicios, me dijeron, hazlos 3 meses. En 3 meses vas a tener un cambio muy grande. Sin hacerlos, yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y lo que tenemos que empezar es a trabajar. Yo digo que ser feliz, ser exitoso, vivir plenamente, es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, y es un entrenamiento mental. Esto se entrena, esto se practica. ¿Y cómo se comienza a practicar? ¿Cómo se comienza a pensar diferente? Bueno, el primer ejercicio es que uno siempre está pensando, uno no para de pensar, ni cuando está dormido, siempre está pensando. Entonces, uno centra su pensamiento, 8 minutos, posición de meditar, 8 minutos mínimo, 24 minutos máximo, y centra su pensamiento en que está respirando. Y no deja que ningún otro pensamiento entre. Ahí es cuando podemos poner atención a esos pensamientos que van llegando y que nos hacen sufrir. Les pongo un ejemplo. Una señora me decía que se le murió su esposo. Dice, pero explícame, ¿por qué a mí no me pasa nada? Pero si me acuerdo de eso, ya no me puedo salir de ahí. Si no me acuerdo, no pasa nada. Pero cuando me acuerdo, ya no puedo salir de ahí. Bueno, la mente juega así como un pensamiento y una vez que te atrapa, ya no te deja salir. Ese es el problema del que se suicida. Por eso es que se entrena para que los pensamientos que entren sean los que yo quiero que entren. Contribuye a mi propósito. Y si no contribuye, no lo dejo dentro. Eso se trata. Y en la memoria comenzamos a recordar qué hicimos el día anterior. Para mí hoy es día primero. Hoy en la mañana yo estuve pensando o meditando o reflexionando en lo que hice los 31 días de mayo. Y me sé qué hice cada día, porque practico. Se dice que cuando uno se va haciendo viejo se le van olvidando las cosas. Si ustedes hacen este ejercicio, ustedes mejoran cada día su memoria. El tercer ejercicio es, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy yo aquí en esta vida? Y pues claro que yo tengo mi respuesta, ¿no? Yo creo que nosotros no estamos aquí ni siquiera por un propósito nuestro. Porque antes de nacer, ¿cuál propósito teníamos? Creo que estamos aquí para una misión y por una misión. Y que esa misión es servir. Por eso es que es la parte de que esa misión es servir. Y el día que podamos entender que esa misión es servir, ojalá ese sea el nuevo orden mundial en el cual nos ayudemos unos a otros. Cuando yo empezaba por allá por el año 2000, porque empecé en el año 2000, lo que yo investigaba, lo que yo buscaba es ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es el significado de la vida? ¿Quién soy yo? Y a todo eso yo le dedicaba muchísimo, muchísimo tiempo. Mi vida se lo dedico todavía hasta la fecha, porque todavía nadie sabe quiénes son. Todavía no hay una respuesta a eso. Lo más cercano, yo no sé si ustedes saben, el CERN, centro donde están revisando las partículas más indivisibles del átomo y que se cree que ese es el inicio de todo, pero todavía no se sabe, ¿no? Lo más avanzado.
CentroCERN entre Suiza y Francia a 100 metros abajo de la Tierra para estar investigando una célula que se llama la partícula de Dios. Pero todavía no se sabe, todavía no se sabe. Entonces, así es de que mientras no se sepa, pues podemos poder decir lo que queramos. Y yo creo que todavía cuando se sepa. Lo que sí les quiero decir es que el pensamiento, como esa partícula que están ahorita descubriendo, más que viene lo de la física cuántica, a cambiar totalmente este mundo. Y tenemos que estar preparados para ese gran cambio. Y por eso yo digo, no solamente estar preparados para ese gran cambio, sino ser parte de este gran cambio, ser parte de este nuevo orden, que no sé si es orden, pero lo que nosotros vamos a poner sí es orden. Y ese orden está basado en valores. Hoy los valores están en crisis. Las crisis que tenemos es crisis de valores. Hoy los valores están en peligro de extinción. Y no hay quien esté levantando la mano para rescatar esos valores. Yo veo que andan rescatando a la raza de los animales no sé qué y que no se extingan, y la otra raza de los animales no sé qué y que no se extingan. ¿Y los valores? Bueno, pues yo soy uno de esos que está levantando la mano y decir que no se extingan. Que no haya crisis de valores. Porque saben que la práctica de valores no tiene costo. Es más, no practicar los valores sí tiene mucho costo. Cuando ustedes vean tantos policías, tantos soldados, tantas cárceles, tantos penales, ese es el costo de no practicar los valores. Y cada día más penales, más soldados y más policías y más inseguridad y más violencia. Ahora, ¿por qué nos aumenta la pobreza? ¿Por qué nos aumenta la violencia? Y eso no para y no para y no para, a no ser que ustedes tengan otros datos, como dice nuestro presidente, pero eso va en aumento. ¿Por qué? Y yo les puedo decir por qué, o según mi por qué. En México, el 80% de los mexicanos somos pobres. El 80%. Los pobres somos los que más hijos tenemos. Yo vengo de una familia de 9 y yo tengo 7. Los pobres somos los que más hijos tenemos y somos mayoría. ¿Saben cuánto se va a acabar esa pobreza? Nunca. Mientras no trabajemos en educación. Para que con más educación podamos tener menos hijos y los podamos educar mejor. Tenemos menos hijos y se acaban. Esto nos lleva a 30 años. Este es el orden que nosotros estamos promoviendo en nuestro programa Plan de Desarrollo Mundial, Plan de Desarrollo Educativo Mundial, Plan de Desarrollo Económico Mundial, Plan de Desarrollo de Salud Mundial, Plan de Desarrollo Ecológico Mundial. Hemos creado un centro que en unos días más vamos a arrancar, que se llama World Wisdom Center, centro de reunión de las personas sabias, y vamos a crear también un World Altruism Center, el lugar donde se reúnen las personas altruistas. Hay que ser egoístas, hay que ser egoístas, hay que tener, pero después ese egoísmo hay que convertirlo en altruismo. Porque si nos quedamos en egoísmo, creo que ese es el daño que está haciéndonos hoy. Y por último, creo que todos tenemos enemigos y esos enemigos no están fuera de nosotros. Esos enemigos es el orgullo, es la soberbia, es la envidia, son los celos, es el rencor, es el resentimiento. Y yo creo que si trabajamos en los valores, eliminamos estos otros enemigos, este sería el nuevo orden que yo propondría. Y hay confusión con los valores. Una persona humilde creen que es una persona pobre y una persona pobre creen que es una persona tonta. Y si una persona buena, generosa, bondadosa, también creen que es idiota, tonto. La percepción que hay de valores. La percepción que los valores, no en el valor en sí, sino la percepción. Yo escucho maestros que me dicen, hoy los alumnos ya no me respetan. Y yo le digo, dime, ¿qué harías tú para que el alumno te respete? Respeta. El maestro está perdido. Porque los valores no es cuestión de platicarlos. Hay muchas pláticas de valores. Hay muchos libros de valores. Pero los valores no sirven de nada en los libros, ni sirven de nada en las pláticas.
sirven en la práctica. Y algo de lo que yo me siento orgulloso y puedo presumir es que en 65 años, 66, porque además hoy estoy cumpliendo 66 años, nadie me puede decir enfrente de mí que lo robé, que le hice algún daño. Nadie enfrente de mí me va a decir eso. Ustedes pueden ver mi Facebook, ustedes pueden ver lo que quieran. Nadie me va a decir algo negativo. Y bueno, pues yo con esto completo mi presentación. No sé si tenemos algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios. Perfecto, doctor. Vamos entonces a continuación a comentar algunos aspectos relacionados con su conferencia. Pero antes quiero desearle La felicitación. felicitación por su cumpleaños, doctor. Gracias. Felicitación por su Muchas cumpleaños. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en este momento abrimos nuestra conversación con el doctor Mauricio, pero José Navarrete escribió en el chat: nacimiento del Homo humanus, que defiendo como tesis en mi obra de Estado. Está en proceso de edición, pero desde su misma publicación estará disponible en Hispanoamérica. Será un placer avisarles. Adelante, Pedro José. Bueno, apelando a su paciencia de ustedes, es que coincido en gran medida con lo que dice Marcelino, aunque por aspectos distintos. Él se ha enfocado en la parte metafísica de la revolución que necesitamos, y yo, sin embargo, estoy más centrado en la parte física de esa revolución, que lejos de ser incompatibles, son parte de un mismo proceso, son como distintas caras de un mismo prisma. Entonces, mi tesis estriba en que la revolución en ciernes no requiere lo que prometían en el romanticismo los que creían saber del mundo, que era regresar al mito del buen indígena, al mito de la caverna, no. Pero sí necesitamos una renaturalización. Todas esas cosas artificiales, por no decir artificiosas, que se nos inculca por el entorno cultural en el que estamos, de alguna forma tenemos que aprender a revertirlas. ¿Pero para qué? ¿Para regresar a la antigüedad de la Edad de Piedra? No. Para avanzar, pero como personas, porque lo que estamos perdiendo, coincido con esto con Marcelino, estamos perdiendo la personalidad. Nos estamos reduciendo a lo que comemos, a lo que bebemos y a lo que poseemos. Entonces, me ha gustado la intervención de Marcelino, porque ya me estoy dando cuenta que esto no es una locura mía, sino que parece que es un sentir más generalizado en el mundo. Y eso me consuela. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. En la parte de abajo de lo que estamos viendo, hay unas reacciones, y entre las que aparecen está la manito para pedir la palabra. ¿Quién quiere pedir la palabra? O Marcelino quiere responderle a Pedro José. No, estoy totalmente de acuerdo en que pues tenemos dos naturalezas, ¿no? Una humana, y yo me brinqué la humana porque no la considero importante para esta plática, aunque sí es importante, pues este cuerpo, sin este cuerpo no existimos, ¿no? Pero yo me referí mucho a esa otra parte que se desconoce de nosotros, ¿no? Así de que estoy de acuerdo con él. Quiero decirles también que aquí está mi compañera Monse Bonilla, que les platicaba que fue la que nos organizó por allá en España. Acabo de ver que acaba de entrar por aquí. Y pues, bueno, darle la bienvenida. Está con MXC Network. Network, así es. Por favor, adelante. La compañera se llama ¿cómo? Monse Bonilla. Monse, por favor, adelante.
Me parece que no va a poder hablar. No sé. Monse, por favor, adelante. Dice que no puede hablar, Okay. que más al rato sí puede, pero sí nos está escuchando. Muy bien, adelante. ¿Quién quiere tomar la palabra? Luis Fernando. Rodrigo. Rodrigo, adelante. Yo también coincido enormemente con el doctor Marcelino, le agradezco mucho, lo felicito doblemente. Y pues realmente la gran preocupación, porque aquí yo sé que el doctor Hernán, que fue mi profesor, ha trabajado muchos años los valores, tiene una publicación de la que nos debería dar a los, pues para que algunos que no son frecuentes la conozcan, que me parece importantísimo. Entonces la pregunta sería, yo estoy de acuerdo que los valores no se predican, sino que se viven. Definitivamente eso es así. Recuerdo mucho la frase que dicen, tus hechos hablan tan duro que no me permiten escuchar tus palabras. También en aquello que dice que el ejemplo no es la mejor forma de educar, sino la única, etcétera. Pero realmente, obviamente también hay que trabajar de alguna manera los valores en los diferentes ámbitos. Yo quisiera que el doctor Marcelino nos contara, por ejemplo, cómo lo ha trabajado en el ámbito empresarial y qué experiencias más positivas ha tenido en el trabajo en el campo educativo, que tanto le interesa y en lo que tanto ha trabajado. Mil gracias. Ok, fíjate que qué buena pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta, pero muy buena pregunta. Cuando yo digo que mi papá, pues vivíamos como vivíamos, y además mi papá tenía ciertas creencias, por eso es que hablo de creencias, él decía que ir a la escuela era tiempo perdido. Se murió de 94 años y se murió diciendo que ir a la escuela era tiempo perdido. Fíjate, yo duré 44 años equivocado. El que tiene dinero tiene todo y después corregí a los 44 años. Mi papá se murió a los 94 y se murió diciendo que ir a la escuela era tiempo perdido. Hasta ahí parece que yo hablo mal de mi papá. Pero aquí viene tu pregunta. Porque mi papá era sumamente trabajador. Trabajador, que en mi vida de 65 años no conozco a alguien más trabajador. 8 días trabajando sin descansar, sin dormir. Responsable. Nunca lo conocí un día que no fuera trabajar. Y honesto. Rodrigo, yo te puedo decir que con esos 3 valores viajo por más de 50 países. 3 valores. Así es de que si algo me ha aportado a mí, papá, son esos valores. ¿Sí? Ahora, te platico los valores en la educación. Bueno, al muchacho se le puede enseñar matemáticas, geografía, historia. Eso se le enseña. Pero para mí eso no es educación. Para mí, educarlo es que de repente le pones que haga un examen y se comienza a copiar. Comienza a hacer. Y entonces tú le tienes que decir, eso no lo puedes hacer. Porque los valores no permiten eso. Eso no es ser una persona honesta, no es ser una persona íntegra. Cuando tú le comienzas a hablar a ese muchacho así, eso es educación. Pero esos son valores, ¿sí? Desde el punto de vista mío. Se le puede enseñar a una persona una profesión, ¿sí? A un doctor. Pero nunca operes a alguien nada más porque necesitas dinero. Que sí realmente requiera la operación. Hay que ser honestos. Entonces, en la educación, ahora te pongo uno más fácil. Mira, en las empresas, los alumnos que salen de las escuelas o cualquier persona en las empresas, el 90% de los que corremos, Rodrigo, es porque llegan tarde, faltan, no son responsables y roban. Dime, ¿eso tiene algo que ver con la educación, con la enseñanza? No, eso tiene que ver con valores, ¿sí? Entonces, los valores en la educación es algo muy sencillo, ¿sí? La puntualidad, la asistencia, la responsabilidad,
cosas muy... la honestidad. En las escuelas, en las iglesias se roban cosas. ¿Qué pasa? Ahora, te puedo decir en la empresa. Te puedo decir, aunque los valores no son de la empresa ni de la familia, los valores son valores y son de la persona. Donde ande la persona, ahí vamos a trabajar esos valores. Pero te voy a decir en la empresa yo trabajo con 3 valores. Y no es, 2 de ellos no es ni el trabajo ni la responsabilidad. Los 3 valores con los que yo trabajo en el negocio, y es uno de mis negocios más exitosos, que en cualquier pandemia, que en cualquier situación, nuestros objetivos son objetivos y se cumplen. Son 3 valores: honestidad, comunicación y trabajo en equipo. Si una persona no sabe vender, yo le enseño. Si no sabe cobrar, yo le enseño. Pero esos valores es bien difícil inculcárselos. También trabajo en eso, pero eso es lo más difícil de inculcar. Entonces yo te puedo decir que en la educación, en el trabajo, en la familia, son valores. Y recuerda que la suma de todos esos valores es el amor. Si yo te preguntara si hay amor en la familia, ¿habría algún problema? Si hay amor en la empresa, ¿habría algún problema? Si hay amor en la persona, este muchacho que le disparó, es que había mucho amor dentro de él. No. Por eso es que mi propuesta es el amor. Vi otra mano levantada y luego la bajó. ¿Quién levantó la mano? Rodrigo. Sí, es que yo quería comentar unas 2 cositas breves. Una es que en el medio colombiano, hasta hace algunos años, el reglamento de las empresas tenía que incluir prácticamente todo el código laboral, lo cual hacía unos reglamentos grandísimos que normalmente estaban pegados en un muro, 60, 80 páginas pegadas en un muro, que lógicamente nadie leía ni conocía, ¿cierto? Afortunadamente eso cambió y yo he asesorado a muchas empresas o algunas empresas grandes y pequeñas en insistir que el reglamento de trabajo podría ser supremamente sencillo si se definen y se trabajan verdaderamente los valores, porque básicamente la idea es decir, mire, los valores determinan el camino para obtener los resultados, ¿cierto? Entonces simplemente aquí el ejercicio de los valores se valora, se respeta y se aplaude, y la violación de los valores pues es prácticamente inaceptable, ¿cierto? Porque y realmente eso tiene que ser muy definido, por eso tiene que ser acordado, no pueden ser los valores que el presidente de la compañía diga, sino los valores que de alguna manera se convengan, y entre esa enorme cantidad de valores, unos 4 o 5 serían suficientes, y luego no enredarnos la vida. Pero si usted me permite, excúseme, si yo digo, pues hombre, si Marcelino Muñoz tuvo una falla de valor, no es tan grave. Venga, Marcelino, yo quiero que usted vuelva y entienda lo que esto significa y sepa que este tipo de cosas van a definir si usted quiere o no hacer parte de esta comunidad. Así de sencillo. Si es muy grave, pues simplemente por todo tiene que ser, hombre, desafortunadamente su concepción de los valores no coincide con la nuestra, usted tiene que salir de la organización. Ojalá la organización tiene que formar también, yo tengo eso claro. Pero luego tengo el asunto de la educación. Como el doctor Hernández, pues yo soy ingeniero industrial, he trabajado muchos años en la empresa privada, pero también docente. Y casualmente en la universidad donde tengo más vinculación, hicimos varios años una jornada, una semana por los valores, que fue muy exitosa, que producía resultados muy interesantes, porque llevaba mucho a reflexionar, pero donde invitábamos gente, y sería buenísimo contar con varios de los que están aquí, si no con todos, porque hemos tratado de revivirla. Y entonces viene mi pregunta después de este comentario. ¿De qué manera se puede llegar más a estos jóvenes de hoy? Que yo no descalifico mucho. Yo no descalifico mucho. Yo digo que entre los jóvenes que he tratado en las universidades he encontrado muchos que me gustarían de yernos y de nueras, queriendo como cualquiera los mejores yernos y los mejores nueras, pero que sí requieren un poquito de orientación, porque, y viene el punto central, yo creo que han perdido fundamentalmente el sentido de la espiritualidad. Y yo, que soy practicante religioso, digo, no religión, espiritualidad. ¿Nos quiere comentar algo sobre eso? Claro.
Bueno, primeramente creo que dijiste los valores, ¿verdad? Y mencionaste algo importante, como que los valores ordenan, no lo dijiste así, pero yo para mí es así. Los valores ordenan la convivencia familiar, personal, profesional, social. Los valores ordenan, le dan orden a eso, ¿sí? Por eso es que cuando una persona no trabaja en esos valores, lo meten a la cárcel, lo separan de la sociedad porque no sabe convivir, ¿sí? Dentro de esos valores. Por un lado. Por el otro lado, también, Rodrigo, quiero decirte que yo no juego con los valores al 100%. Yo les digo que entre 85 y 90. Porque a veces llego tarde, porque pues a veces no le llego al 100, ¿verdad? Si un día me reclaman, pues les digo, pues es que no ando en el 100, porque no, ¿verdad? Pero entre 85 y 90 sí llego. Voy a la religión y a la espiritualidad. Primeramente, hay que definir religión. Y segundo, hay que definir espiritualidad. Entonces, para mí la religión es algo que se aprende. Un bebé a los 3 meses o 1 año no tiene ninguna religión, pero a los 15 años sí va a tener una religión. ¿Qué religión va a tener? La de su papá. ¿Y qué religión va a tener su papá? La del país. Si es mexicano, 98% va a ser cristiano. Si es chino, 98% va a ser budista. Y así en los demás países, ¿no? Entonces, la religión es algo que se aprende. Hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad, cierto, pero la religión es algo que se aprende, es algo que nos han enseñado. Pero la espiritualidad es algo muy diferente, porque desde el momento de la concepción, desde el momento en que fuimos concebidos, ahí tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos una mente. Esa mente es la que le va a ir dando forma a todo. Entonces, esa espiritualidad, esa psique, esa cognición, esa energía, ese poder, esa alma, ese espíritu, esa esencia, eso es lo que nosotros somos. Pero eso es lo que desconocemos. Y lo desconocemos porque es algo que no juega con, y por eso es que la educación está muy lejos de eso, porque no juega con las reglas de la física. No es algo que se puede ver, no es algo que se puede tocar. Pero ahora fíjate lo importante de esto, porque si nosotros somos esa energía, un pensamiento es energía, una palabra es energía, la mente es energía, la energía no se crea y no se destruye. Entonces, un pensamiento, ahí va a estar en el espacio, al infinito. Ahí están los pensamientos de Sócrates, de Jesús, de Buda, de Mahoma, de Gandhi, ahí están. Porque esos pensamientos no desaparecen. Es una energía y no se crea y no se destruye. Una palabra no se destruye tampoco. Hay algunas reflexiones sobre las palabras, pero la palabra es algo muy, muy grande, porque es esa energía. Entonces, nosotros no tenemos ese conocimiento. ¿Dónde te imparten eso que yo estoy diciendo ahorita? En las escuelas. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las escuelas? Por eso es que el nuevo orden tiene que partir de conocernos a nosotros. Que somos ese espíritu, esa mente, esa energía, ese pensamiento, esa memoria, esa conciencia, y desde ahí partir a la grandeza, porque esa es nuestra esencia, ¿verdad? Hay que recordar que Dios es amor, no sé, imagínense a Dios y meternos a muchas cosas, nada más como para decir el poder que tenemos. Entonces, diferencia de religión, espiritualidad muy grande. Espiritualidad es lo que somos. Religión, algo que nos ha aprendido, algo que nos han enseñado. ¿Alguien más quiere participar? Yo quería preguntarle a señor Marcelino la segunda, cuando hablaba de los ejercicios, pues primero darle muchas gracias. Yo aquí aprendo de todos ustedes. Esto, definitivamente, estos espacios, agradecer al doctor Eltán por hacerlos posibles y por toda esa gestión que hace de invitar a estas personalidades y gente tan interesante y tan importante. Preguntarle, reitero, los 3 ejercicios, que en el segundo, el primero es como la meditación, ¿cierto? Es básicamente la meditación.
El segundo, si no lo entendí bien, es como una especie de práctica de la memoria, ¿cierto? Y ya el tercer sería frente a, pues, a ese pensamiento de cuál es la misión y el propósito de vida. Esa es una pregunta, si pues ratificar si ese es, si así como en mis palabras es como el ejercicio que usted planteó. Y la otra es, como estamos en un ambiente en este país, en este momento de política, cómo aplicar, y si ahorita hicieron la pregunta frente a las empresas y a la educación, ¿cierto? Y pues usted lo respondió muy bien, lo expuso muy bien, y pues el señor Rodrigo Botero igual, pero ahora frente al tema de los políticos y los candidatos y frente al tema de la política específicamente, cómo se ven, cómo se aplica eso, porque esa casi que la política en la práctica es como el arte del saber mentir, el arte de esconder todos esos valores, ¿cierto? Es como algo que si es posible en la política realmente realizar eso, pues cumplirlos, porque si habrá un político que sea capaz de hacer eso, me explico porque hace poco leí un libro de un francés que escribió diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, ¿cierto? Montesquieu, el espíritu de las leyes, ¿cierto? El pensador, todo muy recto, ¿cierto? Y Maquiavelo con ese el príncipe, siendo cómo manipular, cómo hacer que el poder, cómo llegar a ese poder y cómo manipular. Entonces, uno los ve y cuando ve en la practicidad realmente, ya en un ejercicio político, quien lidera, quien llega al poder y quien es capaz de mantener a un montón de gente reunida o medio regulada es a través de esas fórmulas, digamos, maquiavélicas, ¿cierto? No a través, como se diría, de las virtudes. Entonces, que sería el ejemplo del espíritu como tal, pues de las leyes. Entonces, ahí en la política veo que es, pues, ese arte como de regir a otras personas, veo que es algo complejo en este campo, pues, frente a regularlos. ¿Qué piensa al respecto, señor Marcelino? Tocaste un tema medio dificilón, pero vamos a entrarle también a ese tema dificilón. Mira, lo primero es que hablaste de la meditación. Los 3 ejercicios son de meditación. Los 3 ejercicios son de meditación. Vamos a explicar qué es meditación. Meditación es pensar. Meditación es reflexionar, pero de una forma ordenada. ¿Qué es ese orden? Por eso es que tú dices 8 minutos, 24 minutos se lo dedico a esto, estos otros 8 a 24. Meditar tiene un orden. Recordemos que es pensar, pero recordemos que pensar, que meditar es pensar de una forma ordenada. Tú pones un orden en eso, porque uno está pensando, recuerda, son 65,000 pensamientos. Entonces, los 3 son ejercicios de meditación. Y meditación es pensar, pero de una forma ordenada, en donde tú dices hacia dónde vas a enfocar tú, y eso te va a cambiar. Luis, tú estás bien joven. Si llegas a hacer estos ejercicios, olvídate, conectas a otras cosas muy grandes. Ahora vamos sobre los políticos. Sabes que cuando yo digo que a través de nuestra educación vamos a reducirle los gastos a los gobiernos, porque va a haber menos violencia, menos policías, las cárceles y los penales las vamos a hacer centros recreativos y museos, así es de que no hay necesario tantos policías. También les vamos a mejorar la salud, les vamos a bajar los gastos, ¿sí? Sin duda que les vamos a bajar los gastos. Y les vamos a incrementar sus utilidades, porque vamos a crear empresas, porque vamos a generar más economía en las empresas, más trabajos, etcétera, etcétera. Y entonces aquí viene tu pregunta, Luis, porque ahora me dicen, ¿y qué ganamos si las autoridades se roban esa lana, ¿no? ¿Para qué cómo se lo van a robar? Mi respuesta es no, Luis, porque también vamos a crear a los futuros políticos que sean honestos. Porque si hoy no hacemos eso, entonces tú sí tienes razón. Hoy el político debe de tener un perfil mentiroso, corrupto, tramposo, que le demuestre al otro que él es menos tramposo que el otro, y que tenga rating. No importa que no sepa nada.
¿Ese es un perfil de un político? Ahora sí, pero no lo va a ser más, porque vamos a preparar a esos políticos. Nuestro proyecto va a 30 años, así que tenemos tiempo para preparar políticos que sean honestos, que sean honrados. ¿Sí? Entonces, no, ahorita sí, pero ¿sabes qué digo yo? Cuando me dicen, es que los padres, es que todo eso, y yo les digo, con los padres, ahorita hacer estos cambios a estas alturas es muy difícil, les digo, pero se van a morir. Si esos políticos, vamos a generar a la nueva generación de políticos y ya salimos adelante. Ahora sí tenemos aquí a Montserrat, no, nada más déjame ver si estamos de acuerdo con Luis Montse para que te presentes aquí. Adelante, Montserrat. Un cordial saludo de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches desde España. Y son ya las 12:30 casi. Bueno, pues muchísimas gracias Hernán, Luis, Jorge, Rodrigo, bueno, el resto, Carlos, Augusto, Luis y Marcelino. Bien, pues estaba escuchando muy atentamente esta temática de los retos en el mundo, estos retos que tenemos tan grandes y bueno, lo que prima sobre todo y el aspecto más fundamental, lo que hemos estado hablando, ¿no? Los valores, que son los fundamentales para esta humanidad, que forman parte de una serie de principios universales y lo que prima en primer lugar es el respeto, ¿no? La fortaleza, la tolerancia y sobre todo, como bien decía el doctor Marcelino, el amor, ¿no? El amor unido a esa responsabilidad que cada uno tenemos, el poder transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos, trabajando en equipo, que es otro de los valores. Así que nosotros desde el Plan de Desarrollo Mundial trabajamos educando en valores y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? para estos retos en el mundo. El mundo viene con grandes cambios y tenemos que estar más y mejor preparados. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Doctor Marcelino, con respecto a la pregunta del doctor Fernando Montoya, que me parece una excelente pregunta. Yo quisiera comentar cómo va a ser posible ilustrar, educar y formar a los políticos de mañana. Y el político nuevo, con buenas intenciones, que llega hoy a los cuerpos colectivos, inmediatamente se contamina de ese ambiente de corrupción, de odio de los unos contra los otros. Voy a contestar algo sobre mi creencia sobre eso. Mira, yo mismo hoy no ocuparía un puesto político. De hecho, no es mi intención, porque yo sé que me obligarían a hacer eso. Yo lo sé. Sí, me obligarían a hacer eso. Me obligarían. Por lo tanto, no iría. ¿Sí? Pero ¿quiénes me obligarían? Esas personas. ¿Quiénes me obligarían? Otras personas pero esas no van a existir tampoco, porque en cada puesto vamos a tener también personas con esos valores. Yo creo que no hay necesidad de narcotráfico, yo creo que no hay necesidad de drogas, yo creo que no hay necesidad de todas esas cosas ilegales. La prostitución que genera no va a existir o va a existir muy mínimamente. Entonces, yo creo que los buenos vamos a ganar. Hoy, esos malos no son mayoría, son minoría, pero nos asustan y les tenemos miedo. Y por miedo no hacemos esto. Entonces, lo que tenemos que generar ahora son esos líderes. Y miren, no les hablé del miedo, hay que hablar también del miedo. El miedo es algo, si yo pienso que voy a tener una carrera personal, voy a ser presidente a los 15 años, yo estoy pensando eso, ese pensamiento no es real, pero lo puedo hacer real. El miedo también es un pensamiento y también es irreal, pero ese sí lo hacemos real. Yo ahorita no es un miedo que digamos estoy alucinando, ¿no? Ahorita sí me obligarían a hacer cosas indebidas, pero en 30 años no van a poder obligar porque no van a existir esas personas con ese perfil que tenemos hoy. Les quiero decir que una muchacha que se postuló para un estado en México, no sé cómo se dice allá estado, decía que si ella ganaba, iba a dar chiches, pechos para todas las muchachas, que les iba a ocupar los pechos. Eso no va a existir. Con los valores eso no va a existir. Entonces, el narcotraficante no puede hacer eso, no van a existir. Existirán en una minoría muy. Hoy son minoría, pero los buenos no tomamos acciones.
por miedo. Y yo lo que voy a hacer es, no me voy a manifestar, no voy a hacer manifestaciones, no voy a hacer cosas de violencia, no. Pero sí vamos a estar tomando acciones para que este mundo vaya cambiando. Forma de pensar diferente. No necesitas asesinar, no necesitas matar, no necesitas robar para vivir honradamente. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa con esos presidentes que roban? ¿Andan huyendo? ¿Están en la cárcel? Por eso yo les digo que eso se llama ignorancia. ¿Sí? La ignorancia es la causa de toda la maldad. Si nosotros trabajamos en eliminar esa ignorancia, solucionamos el problema. Tiene la mano levantada Augusto Fenollar. Justo. Pero antes de darle la palabra a Augusto, hay un chat de Rodrigo Otero que dice, debe, no exactamente, suele, que es distinto. Ahí sí que necesitamos formación en valores. Me refiero, claro, a los terribles valores de los terribles antivalores de la mayoría, por lo menos, de nuestro medio políticos. Adelante, Augusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba atendiendo y pensando a la vez. Precisamente estoy leyendo un libro que se lo voy a enseñar. Lo tengo aquí, estaba leyéndolo hace un ratito. No sé si se ve. Filosofía de la mente. Filosofía de la mente. Mira, filosofía de la mente, ok. Sí, exacto. Has dado la casualidad de que estaba leyendo ese libro. Bueno, y un poco por poner un punto de discordia, ¿no? Para discutir, para construir, digamos. Todo este libro de lo que trata es de saber o discutir sobre el dualismo o el monismo. O sea, si el espíritu y la materia es la misma cosa de alguna forma o son dos mundos completamente distintos, ¿no? Y ahí desde Descartes, bueno, pues estamos discutiendo y todavía no se sabe exactamente ni el significado ni cómo se produce la conciencia, ¿no? Pero con esto lo que sí está claro es que existe una relación de mente, que ha salido la palabra, ¿no? Como capacidades cognitivas, de mente y de materia. Quiero decir con esto que no podemos aislar, yo creo que sería un error aislar las circunstancias, ¿no? Es una persona bastante relativista. Es difícil decir, bueno, vamos a concentrarnos, vamos a hablar del pensamiento, de la memoria, como está hablando, ¿no? De la conciencia, pero están las circunstancias. Y las circunstancias mandan mucho. Solo dejo ese tema abierto, ¿no? La comprensión hacia las circunstancias, hacia la materia. Eso por un lado. Me ha parecido interesante el minuto que ha hablado Montserrat, porque sí se ha referido a un valor que yo creo que sí va a ser fundamental, que es el del respeto. Ese yo lo considero fundamental. ¿Y por qué lo considero fundamental? Porque el problema, lo que hemos estado discutiendo, lo que se ha estado discutiendo esta noche, se ha estado hablando de valores que en realidad, si nos fijamos, han sido los valores, hemos estado hablando de valores tradicionales, los que han enseñado las religiones durante años, durante siglos, y en realidad estamos donde estamos. Es decir, quizás lo interesante sea dirigir o redirigir a otros nuevos valores que sí pueda alcanzar la gente, que sean alcanzables. Y ahí el respeto sí es alcanzable. Eso son sugerencias, ¿no? El respeto, el cuidado es alcanzable. Ok. Fíjate, ese libro... Antes de darle palabra a Marcelino, quiero leerle un chat de Pedro José Navarrete, quien dice, alguien dijo, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Y hay otro de Pedro José, ya lo leí, de Rodrigo. Dice, son minoría relativo, digo yo. Pueden más 5 malhechores juntos que 100 buenos, que no se comprometen ni son solidarios, etcétera. Es decir, que no se sienten ciudadanos, miembros de una comunidad. Oímos al doctor Marcelino para escuchar también la respuesta de Montserrat. Adelante, Marcelino. Bueno, yo creo que sí pueden más 5 malos que 100 buenos, porque los buenos no hacemos nada, porque tenemos miedo. Pero si nos vamos uniendo poquito a poquito, vamos a rotar eso una mano en la cintura. Voy sobre la filosofía de Augusto. Miren, para mí la filosofía yo la defino como sabiduría. Y nosotros
debemos ser personas sabias. Yo les pregunto, y debemos formar personas sabias. Debemos formar en las escuelas personas sabias, nuestros hijos personas sabias. Esa es mi enfoque. Entonces, yo pregunto, ¿los presidentes o los políticos, las autoridades, tienen esa sabiduría para tomar decisiones? La respuesta es no. Tienen no sabiduría, tienen inteligencia, son astutos para su propio beneficio. Eso no es sabiduría. Entonces vamos sobre la sabiduría, al crear personas sabias. Ahora, tú dijiste sobre la materia, no sabemos si la materia o la energía, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo cuando yo investigaba lo que nosotros somos, que te digo que nunca sabemos quiénes somos. Pero vamos a suponer que nosotros somos, el asunto es que la materia y la energía es exactamente lo mismo, pero voy a explicar. No hay una diferencia. Es más, Einstein dice E igual a M, energía igual a materia, ¿sí? Pero ¿cómo se da eso? Lo voy a explicar. Nosotros somos 80% agua, ¿verdad? Y vamos a decir que el agua es hasta cierto punto materia, como agua, ¿sí? Pero si nosotros nos llevamos a lo más mínimo, es agua, a una molécula de agua, y separamos esa molécula, ya no es agua. ¿Qué queda el agua? ¿En qué se convirtió el agua? Hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Los átomos de hidrógeno, no de oxígeno. Y si nosotros separamos ese átomo, lo rompimos, entonces nos quedan protones, electrones, neutrones. Y si nosotros destruimos todavía ese protón o ese neutrón o ese electrón, nos quedan 60 partículas indivisibles, ¿sí? Y eso es energía. Entonces, ¿cómo la materia se convirtió en energía? ¿Cómo la energía se convierte en materia? Eso es lo que no se sabe. Lo que sí se sabe es que somos ambos, porque lo podemos ver, ¿sí? El agua es agua, pero si lo separas, no es agua, es hidrógeno y es oxígeno. Y ambos ya no son esa materia de lo que estamos hablando, o sí, pero un poco diferente porque ya no se puede destruir. Hay que recordar que la materia se puede destruir. Cuando esto que estamos hablando ahorita, Augusto, Hernán, todos, cuando esto que estamos hablando ahorita se dé a conocer, la física va a desaparecer como ustedes la conocen o como la conocemos actualmente. Primeramente, porque esta partícula que están investigando, que se llama la partícula de Dios, corre a una velocidad impresionante, casi instante. Ahora, eso compáralo con un pensamiento. Einstein dice que lo más rápido que corre es la luz. Falso ahora. Falso ahora. No tenemos esa información todavía, pero en tarde o temprano va a salir. Ahora, ¿y qué es lo más rápido? Un pensamiento. Es instantáneo. Y eso existe en los pensamientos. Pero como tenemos hecha nuestra educación, no vamos a poder explicar. ¿Sí? No vamos a poder explicar esto. Por eso es que esto no sale todavía. No pueden hablarles del pensamiento, no pueden hablarles de la mente, no pueden hablarles de la memoria, no pueden hablarles de la conciencia, o sí, desde algo diferente a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y con eso no vamos a producir un cambio. Pero como yo estoy diciendo, como yo estoy explicando, he encontrado una forma de explicarlo para poder hacer un cambio sin problemas. Rápido. No tan rápido, 30 años. Pero las redes sociales. ¿Cómo inició el cambio en la religión? Antes no había la religión católica. Un día, por allá por el año 380, a Constantino se le ocurrió crear esa religión, obligó a todos que se metan en esa religión, les quitó tierra, los mató, se implementa la religión católica y ya. Hoy nosotros este cambio, pero Constantino era el emperador y nosotros no tenemos ese poder que Constantino tenía. Pero quiero decirles que con las redes sociales somos tan poderosos o más poderosos que Constantino. Sí las aprovechamos, pero si seguimos teniendo miedo, los 5 serán más, influirán más que nosotros. No importa que sean 100, 200, 1000, no hacemos nada. 5 son más poderosos que nosotros. Hay una reflexión, sí. Marcelino, porque estamos hablando ya de casi física cuántica, ¿no? Pero hay dos reflexiones. Una que es la rapidez, ¿no? La rapidez es el entrelazamiento cuántico, que es más rápido que un pensamiento, más rápido que la luz. Pero la segunda es que en cuántica hay que lo vamos a llevar a sociología, que es lo que hablamos, hay un tema que es fundamental, que es la simetría. No existe lo bueno si no existe lo malo. Digo para la reflexión del grupo. No se puede eliminar una parte mala.
la simetría. Es una reflexión que debemos hacer. Quiero decir, siempre va a existir una parte, si llamamos una positiva, otra negativa, y lo que es aceptarlo. Por eso digo de hablar de valores que sean tangibles, que se alcancen. Que día a día tú puedas decir, tú puedas tener el respeto. No puedes estar hablando de valores utópicos, porque esos, para mí, esa es mi opinión, están agotados. Dime Por uno. eso esa es mi versión sobre el tema. Dime uno que tú digas que está ¿Agotado? Agotado. La libertad, por ejemplo, está agotada. Ya tú a un chaval joven le dices, hablas de libertad y dices, ah, muy bien, y yo me compro mañana un Mercedes si puedo y me lo llevo. Me lo llevo con las llaves, porque no la va a alcanzar nunca, por ejemplo. La igualdad no la va a alcanzar probablemente nunca, nunca. Entonces sí puede alcanzar el cuidado con el que está al lado. Por eso me pareció muy interesante la intervención de Montserrat. Okay. Yo creo que ese es el cambio, este es el cambio de valores posible para mí. Okay. Y nunca desde la... Y disculpa, ya te dejo. Nunca desde la escuela probablemente. Porque en la escuela lo que te enseñan son los valores que le interesan a la sociedad. En eso estamos de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con tu padre. Déjame hablar un poquito de la libertad, Sí, claro. porque esto es algo que me encanta. Mira, Marcelino, y lo debato mucho con mis hijos. Perdona, porque no escuchamos a Montserrat. Ah, ok. Adelante, se ha referido 2 veces, Augusto se ha referido 2 veces al concepto, y luego tomas el de la libertad, que me parece también sumamente interesante. Adelante, Montserrat. Pedro José nos espera, sí. Montserrat, adelante. Perdona. Gracias, Hernán. Bueno, todo va en función de todas esas cuestiones que van en función de los usos, de las costumbres y de las prioridades que la cultura nos ha dado. Pero ahora, en este nuevo rumbo, en este nuevo cambio, en este nuevo paradigma, una de nuestras prioridades es cambiar de mentalidad, crear una nueva generación de líderes, como bien decía el doctor Marcelino Muñoz, trabajar sobre ese respeto al prójimo, como he mencionado antes, la solidaridad y la amistad, el compartir y no competir. Ahora la humanidad necesita personas que no solamente se preocupen en sí mismas, sino en aportar su granito de arena y poder hacer un cambio en la sociedad juntos. Como bien dice la frase, quizás solo puede llegar antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Y eso es educar en valores. Y la educación no solamente está en el cole, sino también en la familia, en el entorno. Ahí podemos aprender mucho. Sobre todo cuando se trata de la educación en el colegio, reducir el fracaso escolar, lo que es mejorar la convivencia o fomentar lo que es la comunicación. Realmente estamos hablando de una transformación en esa educación. Pero la educación la tenemos a día, cada día, ¿no? En nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros antepasados, ¿no? Que nos dejaron un gran legado. Y uno de los grandes legados que nos dejaron fue los valores. Y lo he compartido mucho contigo, Marcelino, ¿no? Los valores que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían. Y poco a poco se ha ido perdiendo. Ahora es el momento de ir recuperando todos esos valores a través de una nueva filosofía de vida, a través de un cambio de mentalidad y a través de esa nueva generación de líderes, ¿no? Que son nuestros jóvenes, las nuevas generaciones venideras, que son las que vienen. ¿Qué mundo o qué niños, ¿no? ¿Qué jóvenes le vamos a dejar a este mundo y qué mundo le vamos a dejar a estos jóvenes? Nada más que aportar. Gracias. Adelante, Marcelo. Espéranos un momento, Pedro José. Adelante, Marcelino. Bueno, voy a tratar de explicar la libertad y la igualdad desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Yo discuto mucho, platico mucho con mis hijos sobre esto, porque mis hijos quieren libertad. Y yo les digo, sí, pero esta libertad no la vas a encontrar en ninguna parte como tú la imaginas. Algo así como tú dices, Augusto, porque no vas a ser libre en ninguna parte. En ninguna parte. En la escuela hay reglas, en la casa hay reglas, en la empresa hay reglas, en la sociedad hay reglas, vas manejando hay reglas. En ninguna parte vas a ser libre. Pero lo bonito de esto es que tú cumples esas reglas, esas normas, y eres libre. Totalmente libre. Pero si no cumples eso, ahí sí tienes un problema. ¿Sí? Entonces, ¿somos libres? No, en ninguna parte. Hay que cumplir esas normas, esas leyes, y una vez que las cumples, ahora sí eres libre.
Yo no puedo andar sin ropa porque hay leyes que me prohíben, pero puedo andar nada más sin ropa, ¿no? ¿Sí? Porque pues, no tenemos esa libertad. Entonces hay reglas, cumplimos las reglas y somos libres. Ahora vamos a la igualdad. Y fíjate que la igualdad para mí, esto es algo de lo que yo más busco, esa igualdad. Ahora, yo no quiero decir que una persona que tiene dinero es igual a mí porque yo no tengo dinero. Yo no estoy hablando de esa igualdad, ¿sí? Yo estoy hablando que yo no soy menos ni más que cualquiera. Soy exactamente igual que cualquiera. No soy menos ni más, soy igual. Si el otro sabe más, si el otro sabe menos, si el otro tiene más, si el otro tiene menos, eso no me hace a mí inferior al otro. Lo que me hace inferior a mí es que yo crea que soy inferior al otro. Y eso nunca va a suceder. Yo soy igual que un japonés, igual que un ruso, igual que un chino, porque tengo exactamente el mismo potencial, aunque tenga más dinero que yo, aunque él sea más chaparrito con los ojos X, pero la igualdad es lo que yo busco, ser exactamente igual que el otro, no menos, no más, no superior, no inferior, exactamente igual, porque eso es parte de la justicia. Y no estoy diciendo que tengamos la misma edad, que tengamos el mismo dinero, que tengamos el mismo conocimiento, no, sino que somos iguales, exactamente iguales. El ser humano, ese debiera ser el punto de partida, la igualdad, pero siempre el respeto. Si yo sé que la otra persona tiene más, yo soy respetuoso de él. Y si sabe menos, le puedo ayudar. Y si no, le pregunto. Pero no sentirnos inferiores. Eso para mí es igualdad. Si coincidimos en esa igualdad, entonces estamos de acuerdo. Pero si no coincidimos en esa igualdad, pues entonces no estamos de acuerdo. Pero para mí Sí, es una forma de igualdad. Coincidimos en un sentido, el de igualdad de oportunidades. Vuelvo a decir, a una situación material, en igualdad de oportunidades, en ese tipo de igualdad. Evidentemente somos distintos, a eso me refería. Y el sentido de la libertad es muy importante el concepto sentirse libre, no el concepto utópico de libertad, pero sí sentirse libre. Y ese sí se puede, a base de pensamiento, memoria y conciencia, se puede dirigir. Y ahí sí que estamos completamente de acuerdo, Marcelino. El sentirse libre, autoeducarse en ese sentido. Perfecto, Augusto. Démosle la palabra a Pedro José, que hace rato tiene levantada la mano. Adelante, Pedro José. Muchas gracias, don Hernán. Yo voy a establecer un puente entre Marcelino y Augusto. Porque muchas veces esta dialéctica frentista antigua entre lo metafísico y lo físico, muchas veces es artificiosa, nace del perjuicio de lo humano. Quiero que piensen ustedes en cualquier carácter que se le ocurran de la persona. Por ejemplo, no sé, el color de los ojos. Perdón. Nosotros en biología utilizamos mucho una curva estadística que seguro que la conocen ustedes, que es la curva normal, cuyo trazo también se conoce vulgarmente como la campana de Gauss. Entonces, establece un ordenamiento de los casos de la muestra estadística en función de un parámetro, por ejemplo, pongamos la moda, que es el valor que más se repite. Quiero decir, en esa campana, si la tenemos en mente, siempre quedan unos extremos, que son esos extremos que los compañeros nos proponían antes. Los malos malos y los buenos buenos. Pero si nos fijamos en el centro de la campana, siempre en todos los caracteres humanos hay una gran masa poblacional que tiene la oportunidad de bascular con su forma de actuar hacia un extremo, hacia el ejemplo de un extremo y hacia el ejemplo del otro extremo. ¿A qué viene mi intervención? Pues mi intervención viene a que, según lo entiendo yo, estamos hablando de lo mismo, pero intentando disociar la realidad que tenemos. Entiendo perfectamente a Marcelino. La física explica muchas cosas, pero no lo explica todo. Ahora, también entiendo a Augusto. La física es lo que tenemos y es lo que podemos manejar, y la metafísica es una promesa a la que nunca podemos
alcanzar. Pero digo yo, si nosotros somos el que está remando entre esas dos aguas, la cuestión no es remar o no remar, que tendremos que remar a la fuerza, sino hacia dónde queremos remar. Y ahí lleva Marcelino razón. Será el número, será el rescate de personas hacia otro tipo de actitud la que nos mueva a toda la sociedad hacia un nuevo orden. Era lo único que tenía que decir. Espero haberlo explicado bien, porque no estoy seguro de haberlo hecho. Muchas gracias. Gracias, Pedro José. Augusto y Marcelino tienen la palabra. Déjame explicar. Sí, habla, Marcelino, sí. Porque todos lo mencionaste, carácter, campana de Gauss, moda, física, metafísica, pero mencionaste algo que creo que si aclaro esto, aclaro los demás temas. Disasociar la realidad que tenemos. ¿Sí? Creo que si explico esta, está explicado el fondo. ¿Sí? Primeramente, ¿qué es la realidad para ti? Le preguntas a Navarrete. Perdón. Es que tenía el micro cerrado. La realidad es lo que yo puedo, de alguna forma, percibir con cierto nivel de certeza. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero el otro percibe con otro nivel de certeza. Y entonces la realidad de uno, pues es mi realidad. Y la realidad de cada uno es su realidad. Se llama realidad subjetiva. Cada uno tenemos una realidad. Este es el problema en los matrimonios, porque cada uno tiene su realidad y cada uno es la verdad. Sí, tiene razón. Entonces, si explicamos esta, creo que aquí está la solución. Porque esa realidad se llama realidad subjetiva. Cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad. Y más cuando hablamos de estos temas, ¿no? Pero yo parto de algo que se llama, esa es realidad subjetiva. Yo parto de una realidad objetiva, en donde nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, esta es la realidad. Sí, esa realidad se llama realidad objetiva, porque hemos coincidido en un acuerdo que para todos nos parece realidad. ¿Sí? Entonces se llama realidad objetiva. Aquí podemos decir, cuando hago este ejercicio, yo digo, ¿verdad que Monse es la manita de aquí de este grupo? Y todos decimos, sí, Monse es la más bonita. ¿Cómo se llama eso? Realidad objetiva. ¿Sí? Y luego decimos, pero es la más bonita de todo México o del mundo. Y ya no, ya no alcanza, porque cada uno va. No. Entonces, lo que no hay es una realidad absoluta. Eso no existe, una realidad absoluta. Entonces, vamos a dejar como entre realidad subjetiva y respetarnos, y entre realidad objetiva, y entonces unimos esa realidad. Y para nosotros eso es la realidad. ¿Sí? Porque no hay una realidad absoluta. No sé si a eso te referías, Pedro. Y pues ahí está la campana, ¿no? Que pues, todos estamos en diferentes rumbos. Pero mi explicación de realidad es que hay tres realidades y si habláramos de una absoluta, no existe. Para mí. Sí, pero yo introducía un detalle. Quiero decir que sí hay una masa poco definida, que es la que, coincido con usted, la que al final acaba definiendo la realidad porque es la mayoritaria. Exacto. Y entonces yo entiendo que aquí la forma de asociar la postura de Augusto más física con la de usted más metafísica es simplemente argumentar o proveer los mecanismos para que esa gran masa poblacional central, que parece que no va con ella la historia, en vez de inclinarse hacia un polo negativo como vamos ahora, en que ciertos psicópatas parece que tienen el orden mundial en sus manos, volcarlos hacia el lado contrario, sea con el ejemplo, con la educación, con lo que sea. Yo no sé cuál podría ser la solución, pero me gustaría buscarla. Muchas gracias. Bien, vamos a oír a Luis Javier Gómez, sociólogo, que puede terciar en esta interesante discusión. Luis Javier.
Gracias, Hernán. Pues primero agradecerle a Marcelino su exposición. Ha estado muy interesante, digamos, todas las intervenciones que han hecho cada uno de los que hemos participado en este pequeño chat. Yo estudié filosofía. No la terminé, me faltaron pues como 2 semestres, en fin. Decidí retirarme al final. No te oímos, También Javier. tengo pues, digamos, formación sociólogo también. ¿Me escuchas, no? ¿Sí me escuchan? Mejora tu... Bueno, que te decía que le estaba agradeciendo a Marcelino y a todos los participantes por sus intervenciones. Y les contaba pues que mi formación es en el campo de las humanidades, de la filosofía y la sociología. Y mientras oía todas estas intervenciones, desde el punto de vista filosófico, pensaba, por ejemplo, Ortega y Gasset, que hablaba que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, y pensaba también en que cuando nosotros hablamos de pensamiento, expresamos los pensamientos a través de palabras, y las palabras es el lenguaje es algo compartido. Es decir, este es un tema realmente bastante complejo porque, como decía Marcelino al principio de su conferencia, cuando se habla, por ejemplo, de milenias, eso es una teoría para explicar la realidad de los Estados Unidos desde el punto de vista generacional, por ejemplo. Pero como es, existen otras muchas. Se perdió tu voz nuevamente. Para clasificar los seres humanos y ver cómo los manejamos. O cuando... ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Pues bien, Está entrecortada. Bueno, no sé por qué estará tan bajita y cortada. Decía que también, por ejemplo, tocó Marcelino el tema de la tecnología y hablaba de la inteligencia artificial y se preguntaba si eso era inteligencia y ahí centró su reflexión sobre lo que él entendía como inteligencia y lo refería al ser humano y proponía, digamos, de alguna manera llegar al hablar de memoria, de pensamiento y conciencia, a definir que éramos una mente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy peligroso caer de pronto en temas, en visiones reduccionistas, tanto en un extremo como en el otro, me explico. Por ejemplo, la tecnología actual, ¿qué papel juegan las ciencias humanas en el uso de la tecnología o en el desarrollo de la tecnología actual? No se podría hacer esa pregunta. Si estamos utilizando las ciencias humanas para mejorar la tecnología o estamos utilizando la tecnología para mejorar a los seres humanos. Si uno mira los desarrollos de la tecnología actual, lo que buscan quienes han desarrollado esto en institutos como en Estados Unidos y en otras partes del mundo, lo que buscan es persuadir a las personas y hacer análisis predictivos. Es decir, tienen un propósito. Entonces, decía Marcelino, todas las profesiones tienen en el fondo unos valores. Y nos puso como primer ejemplo que uno lo pone a pensar hablando de un francotirador. Y yo me preguntaría y le preguntaría a Marcelino, ¿cómo se forma un francotirador en valores? Es decir, un francotirador se supone que está preparado para matar. Entonces, si se forman valores como francotiradores, quiere decir que matar es algo permitido, o sea, que eso es un valor. O sea, hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas. Y coincido con el hecho de que no debemos caer en los dualismos. Realmente la palabra es una palabra encarnada. Nosotros somos seres históricos. Y estamos siendo y mantenemos un diálogo y no nos podemos desarrollar solamente con el soliloquio de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad de relacionarnos con los demás para enriquecer ese lenguaje y encontrar esos nuevos enfoques de los que hablaba Marcelino. Espero pues de pronto haber hecho una reflexión que ayude. Corte interesante. Adelante, Marcelino. Voy a contestar primero, creo que fue Pedro el que nos decía cuando mayoría gana, ¿no? El hecho que mayoría gane no quiere decir que eso es realidad. Por ejemplo, vamos a elegir al mejor presidente y un presidente ganó, ¿sí? Ganó porque tuvo más votos, pero no es el mejor presidente, ¿sí? Pero sí ganó, ¿ya? Pero eso no quiere decir que es la realidad porque estamos eligiendo al mejor presidente. Sí ganó,
pero no es la realidad. Ahora, eso realidad ahora, lo que llamamos como realidad se llama norma, ¿sí? Lo que hace la mayoría se convierte en algo normal. Ahora andamos todos tatuados y etcétera, etcétera. Si es mayoría, eso se hace normal, no porque sea realidad. La realidad no es que debemos ser así, pero todo lo que comienza a ser mayoría, aunque estemos mal, y esto es lo que hay que ver, se hace normal. Y ahora nuestro presidente decía que la corrupción ya es cultural, ya es normal. Sí, no. Es mayoría, pero no es normal, no debe ser. Y esa no debe ser la realidad, ¿no? Con Luis, que también estudió filosofía, lo primero que dice es yo soy yo y mis circunstancias. Fíjense, yo le preguntaría a Luis, si tú dices yo soy yo, dime quién eres tú. Luis, adelante. No, nada más como para entrar en debate, ¿no? Si tú dices yo soy yo, mis circunstancias, está bien. Luis, explícame quién eres tú. Bueno, uno se puede mirar desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Yo me puedo mirar desde la perspectiva de un ser como un mamífero, ¿cierto? Y en el proceso de evolución de las especies. Entonces yo puedo decir que soy un Homo sapiens que pertenece a un árbol evolutivo. Esa es una respuesta, por ejemplo, que uno podría dar. Y desde esa perspectiva, inclusive, las ciencias hablan de que hay un azar en ese proceso de evolución. Luego, casi que uno podría decir que la vida no tiene ningún propósito y pareciera que la vida humana tampoco, ¿cierto? Sino que simplemente somos animales que cuando adquirimos conciencia nosotros mismos nos preguntamos sobre la naturaleza, porque nos empezamos a preguntar sobre la materia. Pero la materia, entonces nos preguntamos cómo está constituida, cómo se relaciona una cosa con la otra, y si fue creada o existido por siempre. Entonces, esa es digamos, una perspectiva. Si yo miro a mí mismo desde una perspectiva teológica, yo me puedo ver como un hijo de Dios. Y entonces, yo reconozco, por ejemplo, en Jesús, que es un Dios, reconozco en Jesús al Verbo encarnado, y me puedo, digamos, identificar con esa concepción religiosa, si fuese musulmán de pronto con otra, pero digamos que como pertenezco a esta cultura cristiana, pues me miro desde esa perspectiva también como un hijo de Dios, a pesar de que musulmanes, cristianos y judíos, todos somos, como dice el Papa Francisco, hermanos, y hay una tendencia en el mundo a trabajar sobre ese tercer concepto de la fraternidad, que era uno de los valores de la Revolución Francesa, pero ya desde una perspectiva un poquito más realista, ¿cierto? En el fondo todos somos muy diferentes. Hay un escritor colombiano que se llama, que estuvo inclusive con nosotros, Álvaro Tirado Mejía, que trabajó toda su vida en temas de derechos humanos y escribió un libro que se llama El presente como historia, y él empezó como defensor de derechos humanos en Antioquia, Medellín, y terminó en la Corte a nivel internacional en la ONU, hablando también de derechos humanos. Y dice él que cuando llegaba allá encontraba que no eran los mismos valores humanos los que entendía Occidente a los que tenía un chino o a los que tenía, por ejemplo, un árabe. Entonces, por eso la importancia de las circunstancias. Yo me puedo definir a mí mismo, pero no puedo dar una definición exactamente completa de mí mismo. Ahora, si me miro desde las ciencias, entonces yo digo que soy un producto o de la concepción sociológica y humana, digo que soy un producto de una transformación cultural que ha sufrido la humanidad y pertenezco a determinada cultura. Entonces son muchas respuestas, no hay una sola respuesta. Ok. Entonces, y esto es más o menos lo que yo entiendo, fíjate, porque lo que yo entiendo es que uno es según lo que alguien diga, ¿sí? Alguien dice esto, pues yo soy eso. El otro dice lo otro, pues yo soy eso. Y entonces mi creencia es que nosotros somos un cuerpo y somos una mente. Tenemos un cuerpo y somos una mente. Tenemos un cuerpo y somos una mente. Esa es mi creencia y ahora hay que conocer eso, ¿no? Ahora, la tecnología. Para mí la tecnología no es algo en sí que hay que trabajar en la tecnología. Para mí la tecnología se debe basar en los cambios de la humanidad. ¿Sí? La tecnología para la empresa, la tecnología para un maestro, la tecnología para, no sé, tecnología con diferente enfoque. Para la familia, tecnología, pero con un enfoque de hoy en el transhumanismo. Tecnología en sí no es algo que hay que enfocarse, sino esa tecnología hay que enfocarla a algo, a una profesión, digamos.
Y luego me decía sobre un francotirador si matar es bueno. Fíjense aquí lo increíble, ¿eh? Desde el punto de vista mío, sí, sí. Y les pongo un ejemplo. Este muchacho que mató a los 21, finalmente lo matan a él. Y les apuesto que la persona que lo mató no va a ir a la cárcel, va a ser un héroe, ¿sí? Porque a veces las circunstancias, como tú lo dices, ameritan. Si tú ves que una persona va a matar a tu familia, tú lo puedes matar a él, tú lo vas a matar, te lo aseguro. Entonces matar sí es bueno, pero hay que ver las circunstancias, los momentos, etcétera, como tú lo dices. Por eso es que los valores hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Enojarnos no es malo, matar no es malo, la envidia no es mala, los celos no es malo. Todo eso que nos han dicho que es malo, no es malo, pero hay que saberlo aprovechar, ¿sí? Como positivo, porque también es positivo. Hay muchas cosas que hay que ir entendiendo poco a poco para avanzar en esos temas, ¿no? Porque yo tengo una forma de pensar, ustedes tienen una forma de pensar, y lo que estamos viendo es cómo pensamos para poder hacer grandes cosas. Perfecto. Augusto. Tenemos 5 minutos para concluir nuestra reunión. Damos la palabra a Augusto, que la ha solicitado, y esperamos los conceptos de Jorge León Pérez. Adelante, Augusto. Me ha parecido la intervención de Luis Javier, me ha parecido muy interesante, porque en realidad estábamos hablando, estamos en el límite de lenguaje, de información, de comunicación, ¿no? Y esto ya es Wittgenstein, Popper o Mitten, ¿no? Estamos justamente en el límite. Siempre hacer o recalcar la idea de que tenemos enormes deformaciones cognitivas. Deformaciones cognitivas yo le llamo justamente al ejemplo del tirador, ¿no? Que estamos llenos de contradicciones y de metáforas. Vivimos en un mundo metafórico. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado, por eso yo me refería a los contrastes, a las circunstancias y a la simetría, siempre la simetría, ¿no? Y le recuerdo a Cassirer, ¿no? Que decía, somos hombres, el homo simbólico. Entonces, a partir de ahí, bueno, habría que aprender mucho de la historia para lograr una innovación o una transformación de los valores. Solo quería decir que es un asunto verdaderamente profundo, nada más. Y yo ya acabo. Bien, Augusto. Jorge, ¿quieres participar? Pues Hernán, pues para mí ha sido todo muy instructivo. Yo considero que todos los maestros por los cuales hemos escuchado hoy sus temas, sus orientaciones, su filosofía, son sumamente interesantes. Desgraciadamente soy esclavo de la planeación y del contexto del día a día que vivimos, y todo este tiempo no hago sino pensar bueno, eso está bien, y estamos hablando de cosas muy importantes, pero dentro del contexto que nos agobia eso, ¿cómo es la influencia, cierto? Entonces, por ejemplo, de la tecnología, ahora mencionó algo Marcelino muy superficial, pero uno cuando coge las redes, cuando coge toda esa cantidad de influencias que recibe la gran masa de la población y en los cuales un mensaje violento o educativo o musical, lo que sea, pues llega en segundos a millones y millones, y eso crea yo diría que es que hay un broche generacional muy grande. Casi todos los que hemos estado hoy, los que he oído, yo creo que somos de una generación que todavía estamos convencidos de que nuestro pensamiento y nuestras cosas pues tienen su actualidad. Yo diría que hay unos diagnósticos que rompen con todas esas cosas, y vemos cómo yo considero que la gente joven hoy en día tiene un perfil y unas características de las cuales hoy hemos hablado muy poco, porque casi que nos quedamos hablando de la generación de nosotros. A mí se me hace que lo que hay hoy, participo en el gremio universitario, todavía trabajo, todavía estoy en muchas cosas. Cuando uno ve que más del 70% de un país está en unas circunstancias totalmente distintas, uno dice, bueno, sí, hay un marco, pero ese marco yo todos los días lo veo más lejano, porque las influencias de esa población
son muy diferentes a las culturales y teóricas que nosotros estamos planteando. Con todo mi respeto, yo creo que Augusto, Marcelino, el doctor Gómez y Montoya, pues me excusen, pero mi lectura no me ha podido alejar de la realidad de lo que estamos viviendo en nuestro medio, en nuestro contexto, en nuestra globalización, en nuestras afectaciones mundiales y todas esas cosas. Yo creo que hay un corte generacional que yo creo que la lectura es incompleta. Bien, entonces resumimos, contestándole a José León, doctor Marcelino, resumimos para que vamos concluyendo nuestra reunión. Ya, mira, yo creo que lo último que voy a decir, y va a ser un poco difícil, pero este mundo que creemos que es real, no tiene nada de real. Es un mundo que es una ilusión. Y este puede ser un tema para la próxima conferencia. Pero les puedo decir esto. Por ejemplo, imaginen la tecnología. Igual que el francotirador. ¿Qué tantas personas que han estudiado tecnología trabajan para el narcotráfico? Hagan de cuenta que la tecnología es el arma que el francotirador va a ocupar. No solamente la tecnología, los financieros que operan para el narcotráfico tienen un fusil en sus manos. Lo que nos puede salvar son los valores. ¿Sí? Exactamente como el francotirador. Pero este mundo tenemos que verlo de un lado y de otro. Por eso se dice que este mundo es dualista, lo mencionaron varias veces, pero hay que verlo así, dualista. Y si lo vemos de dos lados, pues ¿cuál es el bueno? Por eso es que tenemos que ser sabios para poder entender este mundo. Les pongo otro ejemplo. Muchas personas sufren por la muerte de un familiar y es doloroso y penoso, pero pues es una ley universal. Desconocen las leyes del universo. ¿Qué podemos hacer con eso? Más que hacerlos sabios. Y acabamos con ese problema. Pero es una educación, tiene que cambiar también la educación. Bien. Muchísimas gracias a todos los presentes por su participación en nuestro programa en el día de hoy. Deseamos a Mauricio muchas felicidades. Marcelino. Marcelo, muchas felicidades en su cumpleaños. Y a cada uno de ustedes, a Monse, a Luis, Javier, a León, a Augusto, a Luis Fernando, a Luis Ignacio, todos los demás que participaron, muchísimas gracias por su presencia. Esta conferencia que quedó grabada, la vamos a participar a través del correo electrónico. Que pasen muy buenas noches. Gracias, gracias, especialmente Marcelino. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.